Universidad Nacional de Educación a Distancia. La universidad pública que va contigo. Bementoría, un programa de orientación y apoyo entre iguales. Nos acercamos a la experiencia de Bementoría que se está desarrollando entre los estudiantes de la UNED en el Centro Asociado de Sevilla, un programa de orientación y apoyo entre iguales para evitar el abandono de los estudiantes de nuevo ingreso, que coordina María José Corral Carrillo, profesora de educación secundaria, está realizando en la UNED los estudios de doctorado. Ella es quien nos ha propuesto este programa de radio junto con Ana María Martín Cuadrado, profesora de la Facultad de Educación de la UNED, directora de este proyecto y de la investigación sobre Bementoría que está realizando María José para su tesis doctoral. Hemos hablado con mentores y mentorizados, también con las responsables de este proyecto. En el tiempo de radio, que es limitado, escuchamos tan solo algunos fragmentos de estas entrevistas que podemos escuchar completas en Canal UNED. Ana María Martín Cuadrado es también la directora del Instituto Universitario de Educación a Distancia. Con ella hemos hablado no solo de Bementoría, también de los planes de acogida y de la importancia de enmarcar estos programas en los centros y en colaboración con los profesores tutores. Este es tan solo un apunte. La Bementoría. Pues mira, antes de contestar y definirte o darte algunas pinceladas sobre ese concepto, me gustaría aportar el concepto sobre lo que es la mentoría tradicional, sobre qué se entiende por mentoría tradicional, porque obviamente Bementoría viene desde aquí, qué es la mentoría tradicional y qué es la mentoría electrónica. La mentoría tradicional, solamente te voy a dar la definición de una colega, de Soler, en el 2003, que dice que la mentoría es un proceso por el cual una persona con más experiencia, que se denomina mentor, enseña, aconseja, guía y ayuda a otra en su desarrollo personal y profesional, invirtiendo tiempo, energía y conocimiento. Eso sería la mentoría tradicional, que en el ambiente académico sería un estudiante que está en cursos avanzados, que va a ocupar su tiempo con un estudiante que acaba de entrar en la universidad, que le llamaríamos mentorizado, un estudiante nuevo. La mentoría electrónica, ¿qué sería? La mentoría electrónica sería aprovechar la potencialidad de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar aún más ese apoyo, para que las barreras temporales y espaciales no existieran, grosso modo. Entonces, la bimentoría es una mezcla de la mentoría tradicional, esa filosofía, ese concepto, y de la mentoría electrónica. Utiliza las oportunidades de la una y la otra, pero sobre todo pensamos en la bimentoría porque los estudiantes de la UNED, de nuestra UNED, conviven en esos dos espacios. Conviven en un espacio presencial en el centro asociado y conviven en un espacio virtual en las plataformas y en las redes sociales. ¿Qué diferencia habría entre mentoría y tutoría? Sí, entre tutoría, mentoría, entre tutor y mentor. Mira, la tutoría está capitaneada siempre por un profesor tutor, de centro, campus, intercampus, y la misión que tiene es facilitar y encauzar el aprendizaje del estudiante. Utiliza el centro asociado espacio presencial o utiliza las plataformas en el caso que sea una tutoría virtual. La mentoría entre iguales es una asociación que surge entre esos dos estudiantes exclusivamente y que facilita el desarrollo de los recursos competenciales de ese estudiante nuevo. Nos interesa que esos recursos que él tiene, el estudiante, y que desconoce, que los visibilice, que entrene y que a partir de ahí sea autónomo y autorregule después todo aquello que él ha venido a aprender o que quiere conseguir en nuestra universidad. Así, el mentor, vuelvo a decirte, que tiene que ser un estudiante de cursos avanzados con experiencia y con experiencias en la UNED. No solamente me vale experiencia, sino experiencias que cuente, que narre, que cuando el mentorizado le diga, le comente, él sienta que por ahí ha pasado, que pueda ponerse en los zapatos de ese estudiante nuevo. El mentor se va a encargar que ese aprendizaje que tiene que conseguir el estudiante pueda encontrarlo de forma más sencilla. Y el tutor colabora con él en equipo. De todos modos, sí que es importante, y eso ya lo vimos en el proyecto que has comentado antes, que tiene que haber siempre un tutor como por encima del mentor para que coordine esa actuación. No puede ir solo, tienen que ir en equipo.
Hablamos también con María José Corral Carrillo. Muy buenos días, María José. Hola, muy buenos días. Bueno, ya sabemos que está realizando precisamente la investigación para la tesis doctoral sobre este tema y, bueno, hemos estado hablando y luego escucharemos algunos fragmentos con mentores y mentorizados precisamente del Centro Asociado de la UNED en Sevilla, que es ahí pues donde coordina María José este programa de mentoría. ¿Cómo ha surgido la idea de llevar a cabo este programa? Pues fundamentalmente pensando en esa tasa tan alta de abandono, nos preocupaba enormemente cómo muchos estudiantes entraban en la universidad con una ilusión, con un proyecto y por ciertas circunstancias abandonaban prematuramente ese proyecto. Entonces surgió la idea de aplicar este programa de mentoría que la UNED ya tenía un modelo y tiene un modelo que ha funcionado y funciona, pero aplicándole algunas de las estrategias que hoy por hoy, debido a la sociedad tan avanzada en las nuevas tecnologías, pues tenemos. De ahí surge la idea de la bimentoría, de B-Learning, aprovechando todas esas tecnologías, toda esa era de la información y de la comunicación en la cual vivimos hoy en día. Bueno, ¿y cómo se ha puesto ya en marcha prácticamente el programa? Porque luego escucharemos las intervenciones de distintas personas, estudiantes mentorizados y también mentores de otros compañeros. Y bueno, parece que la presencialidad tira mucho todavía. ¿Cómo se ha puesto en marcha el programa de mentoría, María José? Sí, pues precisamente la presencialidad, porque necesitamos el contacto. Los estudiantes necesitan ese contacto personal, por eso es fundamental la figura del centro asociado, con toda la estructura que tiene y que aporta al estudiante nuevo. Entonces, el programa en sí trabaja a través de una plataforma, ALF, de cursos externos, en la cual los estudiantes pueden interactuar, porque hay algunos que sí es verdad que viven en pueblos, en lugares un poco retirados, y es complicado seguir ese proceso de mentoría. Pero para todos existe esa comunidad de aprendizaje virtual a través de la plataforma. No sin descartar, y desde luego casi en todos los casos semanalmente o al menos quincenalmente, los mentores se ven en el espacio físico del centro asociado para intercambiar, animar e incluso adiestrar en el uso de los recursos, ya que los pasillos virtuales a veces son un poco oscuros para el estudiante nuevo que no tiene a lo mejor esa habilidad, esas competencias tecnológicas desarrolladas. Bueno, ¿y cómo se selecciona un mentor o una mentora, María José? El mentor necesita tener al menos el 50% de los créditos de la carrera aprobado y un perfil. Le pedimos que mande un currículum y hacemos una selección. Es verdad que nos llegan muchísimos y luego no se pueden seleccionar a todos porque no cumplen todos los requisitos. Ese perfil de estudiante típico de la UNED, la verdad que encontramos personas con unas capacidades importantes que han entrado en la UNED, que están trabajando sus carreras y que a lo largo del periodo de estudiante, en su tercer, cuarto año, pues tienen una serie de capacidades y competencias desarrolladas que hacen posible que un gran número de estos estudiantes que postulan a ser mentores pues consigan esa plaza. Se les pide, como decía anteriormente, el currículum, que tengan el currículum actualizado para ver cuáles son su formación y sus características personales, y luego también el 50% de los créditos aprobados. Tenemos un espacio online en el cual se pueden inscribir y a través del correo de Bimentoría. Cristina García Molina, educadora social, licenciada en Pedagogía por la UNED, donde ahora estudia Psicología. Mi experiencia como mentora, en realidad, este año pasado ha sido cuando la hemos formalizado. Esta ayuda que hemos dado siempre entre compañeros, entre iguales, es formidable, sobre todo en la UNED, que necesitamos ayudarnos entre unos y otros compañeros. Pero bueno, lo importante es que sea profesionalizado, y esto nos ha hecho, pues a mí personalmente, aprender mucho, tener que
que aprender con una UNED que siempre es dinámica y está innovando, y entonces, bueno, pues he tenido que adaptarme constantemente para poder enseñar a los mentorizados. Esto me ha hecho que me aporte muchos recursos personales y también para mi estudio actual, ¿no?, que sigo en la UNED. Cristina, ¿y cuántas personas pertenecían a ese grupo que has mentorizado? 8 personas. Yo tenía el año pasado 8 personas. 2 de psicología, 2 de pedagogía, educación social y una chica de acceso a mayores de 45 años. ¿Implica mucho trabajo, mucha preparación el organizar una mentoría, Cristina? Bueno, el año pasado fue nuevo y entonces nos fuimos adaptando un poco unos a otros. La ayuda entre mentores ha sido fundamental, ¿eh? Entonces, sentir de que vienes a un equipo de compañeros que hoy somos una gran familia, nos hemos ido ayudando unos a otros, ¿no? Porque al principio te da un poco de vértigo y crees que no vas a poder responder esas necesidades, pero bueno, con el momento nos vamos ayudando y hay gente que viene con preparación de nuevas tecnologías o viene de otros estudios, entonces es distinto a personas que no han estudiado nunca, pero bueno, aún así es muy gratificante, porque estás ayudando a personas que para ti entra dentro de lo normal y para ellos es superar un pequeño obstáculo que vamos a enseñarles a ir superándolos poquito a poco, ¿no? Entonces, muy bien, además se sienten ellos muy satisfechos y a nosotros esto nos produce una gran satisfacción. Hablamos con Francisca González García, es estudiante de Historia del Arte en la UNED, después de superar el curso de acceso a la universidad para mayores de 45 años, un curso en el que contó con apoyo de una mentora. Muy buenos días, Francisca. Buenos días. Yo creo que la pregunta obligada es ¿qué le ha parecido este programa de mentoría del Centro Asociado de la UNED en Sevilla? Pues me ha parecido una idea genial, una idea que no se debía de perder y sirve pues para darnos un mayor conocimiento del Internet al alumno que empieza, no solo del Internet, sino también de todas las pestañas que tiene la UNED para moverse dentro del programa. Y me ha aportado destreza, conocimiento, compañía, ánimo de una persona al otro lado del teléfono. Lo ha hecho un poquito más humano, más personal. No se siente uno tan solo en una habitación con los libros y un ordenador. Y si lo recomendaría, pues sí lo recomendaría, sobre todo cuando se empieza y no se conoce a nadie, no se puede asistir a clase, no tienes contacto con compañeros, como me ha pasado a mí. Yo sí lo recomendaría y me parece una idea que se debería llevar a cabo en todo el país. Y una última cuestión, ¿estaría dispuesta también a realizar una mentoría, a ayudar a otros estudiantes en una situación similar a la suya, que están estudiando a distancia, a veces con pocas posibilidades de desplazarse a un centro presencial? Bueno, yo ahora mismo me siento todavía incapaz, porque estoy, como aquel que dice, empezando a navegar por lo que es la carrera virtual, pero si cuando yo esté terminando la carrera, que se supone que ya lleva uno muchas horas de recorrido y mucho más soltura, puedo hacerlo, sí, claro que sí. María Dolores Márquez Carrasco realizó 2 carreras universitarias en la UNED y sigue estudiando y ayudando a otros compañeros en este programa de Mentoría. Con ella hablamos de su experiencia. Pues realmente valoro la experiencia como muy positiva. He sentido lo que necesita un estudiante novel cuando accede a la UNED, ¿no? Que haya alguien que te acompañe, que te oriente, que te ofrezca recursos y sobre todo que te motive, ¿no? En esos momentos en que te parece que no vas a poder seguir, porque es verdad que el estudiante de la UNED tiene unas características muy peculiares. Somos gente, en la mayoría de una cierta edad, con un trabajo, con la familia y que necesitamos mucha capacidad de organización, ¿no? Creo que es lo fundamental. Entonces, por lo que nos está comentando María Dolores, este programa de Mentoría
¿puede de alguna manera disminuir el abandono de los estudiantes, especialmente en esos primeros cursos? Porque es uno de los problemas que se plantea en la educación a distancia. Sí, sí. Yo creo que es una herramienta fundamental para disminuir ese abandono. Nuestra experiencia de todo el grupo que hemos participado aquí en Sevilla ha sido muy positivo y hemos comprobado que la gente de verdad con una pequeña ayuda y esa motivación continúan con sus estudios, porque son gente con mucha vocación y que solo necesitan ese pequeño empujón, ¿no?, para continuar. Y en su experiencia, María Dolores, decíamos antes que ya realizó 2 carreras en la UNED y actualmente está realizando su tercera carrera. Sí, he empezado, pero bueno. Bueno, pero ahí estamos, además trabajando y en este momento además en la presidencia del Colegio Oficial de Educadores Sociales de Andalucía, que por cierto este año pues se encarga de organizar el Congreso Nacional. Me gustaría, porque este programa de mentoría, pues de alguna manera es voluntario para las personas que participan en él. ¿Qué es lo que aporta este programa a una mentora? En principio, mucha gratificación personal, ¿no? De sentir que con tu ayuda otro compañero pues puede conseguir lo que tú has logrado, ¿no? Y yo se lo digo a todas siempre, ¿no? Si yo he podido hacerlo, creo que todo el mundo puede, porque es cuestión de tener ese grupo de compañeros y sobre todo si tienes un mentor que te ayuda, pues lograr, ¿no?, finalizar tus estudios. Mucha gratificación personal y sobre todo ese espíritu de ayuda, ¿no?, de ayuda a los demás, que es lo que a mí me impulsó, ¿no? También hemos hablado de su experiencia como mentor con José Antonio Molina Sánchez, licenciado en Derecho por la UNED, trabajando ya en su propio despacho de abogados, compagina el trabajo profesional con nuevos estudios y además ayudando a otros compañeros en ese programa de mentoría en el Centro Asociado de la UNED en Sevilla. Bueno, pues la experiencia en lo personal ha sido y es, porque continúe como bien has dicho, muy gratificante, superando todas las expectativas que tenía al principio, ¿no? Al principio yo lo que quería, bueno, pues aportar mi granito de arena con mi experiencia a los nuevos compañeros, intentar hacerle más fácil lo que es su entrada en la UNED, pero al final ya le digo, superó esa expectativa, ¿no? Porque aparte de esa ayuda han surgido como unos lazos de amistad, ¿no? También recordar un poco mis primeros pasos en la UNED, ¿no? Y, en fin, ya le digo, muy gratificante y, de hecho, ya este año dispuesto a continuar con la experiencia. Bueno, ¿y cómo se realiza esta experiencia de mentoría? ¿Cuáles son las actividades que desarrollan? Bueno, pues las actividades, en principio, es ponernos en contacto con nuestros compañeros, evidentemente, a través de correo electrónico. Una vez que ya lo tenemos asignado y ya existe ese primer contacto, pues la comunicación continúa a través de mail, diversos medios como puede ser WhatsApp, encuentros presenciales en el centro asociado y también en lo que es la plataforma virtual que tenemos a nuestra disposición. Una herramienta que es bastante útil, ¿no? Que si bien es cierto el primer año, al ser esta primera edición y por su desconocimiento, no ha sido todo lo utilizada que debía, sí quiero recomendar a los compañeros que este año estén en el proyecto de mentoría que la utilicen, porque, como ya le comento, es una herramienta que tenemos ahí donde tenemos a su disposición documentación de interés para este primer encuentro en la universidad, foros de debate, podemos realizar webconferencias e incluso unos subgrupos dependiendo el mentor al que te haya sido asignado. Por eso me gustaría incidir que este año se realizara más encuentros a través de ese medio, de la plataforma. Eso, digamos, serían los medios oficiales que tenemos, ¿no? Después, las herramientas también, que pone la UNED a disposición de los estudiantes. Después, pues también hemos hecho así un encuentro un poco más fuera del programa, como es hacer visitas relacionadas con las carreras que estudian.
Bueno, eso ya es algo especial que pone el mentor y que requiere también una preparación porque sabemos que han asistido a algún juicio, también pues han visitado un complejo hotelero, porque en este caso, José Antonio, ¿qué carreras estaban estudiando los estudiantes que mentorizó? Pues en su mayoría eran todos de grado de Derecho, yo al provenir de los estudios de Derecho, pero también me incluyeron compañeros de ADE y del grado en Turismo. Al fin y al cabo las necesidades de los estudiantes nuevos ingresos son las mismas, que es el desconocimiento. Yo personalmente me he limitado a mostrarles lo que son los recursos que la universidad ofrece, a comentarle mi experiencia como estudiante y dejando al margen lo que es el ámbito académico, que para eso están lo que son los profesores y los tutores de los centros asociados. Las entrevistas completas de este programa se pueden escuchar en Canal UNED. También hemos hablado de ese programa de mentoría con estudiantes que en sus comienzos han sido mentorizados por otros compañeros. Antes escuchábamos a Francisca. Este es un apunte de la experiencia de Manuel Jesús Sánchez Picazo. Muy buenos días, Manuel Jesús. Hola, buenos días. Bueno, ya tiene una experiencia en esta Universidad Nacional de Educación a Distancia. Comenzó el año pasado en los estudios de Derecho y además con una mentoría. Me gustaría que nos comentase un poco cuál fue su experiencia y cómo comenzó estos estudios en la UNED. Pues para mí fue una posibilidad que vi ahí en mi giro, en mi trabajo. Yo siempre me he dedicado al tema de la hostelería y por parte de tiempo y de familia nunca he tenido la oportunidad de estudiar. Entonces, bueno, de seguir estudiando más bien, ¿no? De reciclarme. Entonces se me ocurrió la idea de empezar a estudiar en la UNED. Pero claro, una vez que empiezas en la UNED, se te plantean varios inconvenientes, por lo menos por mi parte. Una de ellas era la soledad, ¿no? Cuando empiezas en la UNED, lo que realmente te encuentras más bien solo. Mira que tiene todo tipo de herramientas, todo tipo de páginas, pero la verdad te encuentras bastante solo. Y el hándicap más grande para mí que tengo 39 años, que volver a empezar a estudiar de nuevo, estudiar todos los días, buscar tiempo, ya le digo, la familia, el trabajo, complicadete. Entonces la idea esta de la mentoría en Sevilla, para mí fue genial, la verdad. Bueno, ¿y cuáles son los otros beneficios de participar en este programa de mentoría? El beneficio más importante era no estar solo, ¿no? No estar solo y el apoyo que tienes de una persona en concreto, que la puedes ver durante la semana, igual que la tutoría, y de apoyarte un poco y de indicarte el camino, sobre todo para utilizar las herramientas y ayudarte un poco a planificar tus estudios, ¿no? Pero vamos, para mí lo más importante, ya le digo, el no estar solo. La persona esa de apoyo, porque los foros, hay muchos foros, muchas páginas, muchos compañeros, pero para mí desde casa hay que ponerse, ¿eh? Manuel, ¿y cómo de alguna manera se complementa esa experiencia de la mentoría con acudir al centro asociado de la UNED en Sevilla? Porque sé que también acude a las tutorías presenciales. ¿Qué diferencia encuentra? Parecerá que la UNED a mí me aporta algo más que solo los estudios, porque yo estoy encantado en ese sentido. Aquí desde Sevilla, por lo menos, son muy atentos, están para ti, y está súper bien planificado, ¿no? Yo acudo los martes y ahora los martes, por ejemplo, en mi caso, yo tengo 3 asignaturas este cuatrimestre, me queda una hora libre, que esa es la que cogemos, que nos situamos en un aula y nos reunimos los mentores y los mentorizados. Y allí planificamos, digamos, lo que es la semana de estudio, o las 2 semanas, o el mes, cada uno en su posición en lo que pueda. Hay gente que vive en los pueblos, por ejemplo, y no puede venir toda la semana, viene una vez al mes. Entonces nosotros planificamos lo que es el estudio, que para mí es lo más complicado, ya le digo. Organizamos las horas de estudio, organizamos la vía por donde hay que ir estudiando, conjuntamos un poco las ideas de cada uno, compartimos resúmenes, compartimos ideas y sobre todo las dudas, ¿no? Dudas que tengas sobre cualquier herramienta de las que posee la UNED, que son muchas y muy variadas. Bueno, muchísimas gracias, Manuel Jesús Sánchez Picazo, estudiante de la UNED. Gracias a vosotros.
para concluir este espacio de radio de la UNED en Radio 3, un apunte de nuestra conversación con Pedro Jesús Durán Sánchez, licenciado en Derecho con su propio despacho de abogados. En este curso se inicia como profesor tutor en el Centro Asociado de la UNED en Sevilla. También ha participado como mentor en el programa de Bementoría el pasado curso. Pues sí, es cierto que el año pasado estuve de mentor, participé con María José en este proyecto interesantísimo y ha sido muy gratificante, en grado superlativo, diría yo, porque ha ido más allá de la mera mentoría a través de la plataforma virtual. Mis mentorizados y yo decidimos tratar el tema en persona, codo con codo, y entonces lo que hacíamos es que quedábamos en el Centro Asociado de Sevilla todos los martes, desde las 5 hasta las 9, y allí pues intentábamos ir solventando los problemas que surgían, ayudarles en todo lo posible. Incluso hemos entrado en materias jurídicas propias de las asignaturas de la carrera, aunque tengo que decir que ese no es el cometido del mentor. Pero bueno, de ahí esa coletilla de gratificante en grado superlativo. Bueno, ya finalizados esos estudios de Derecho y bueno, como decíamos, pues profesor tutor en el Centro Asociado de la UNED en Sevilla. Es verdad que hace muy poco tiempo que ha comenzado el curso, pero me gustaría que nos comentase un poco cómo es esta experiencia y también desde esa perspectiva ya como profesor tutor, ¿qué potencialidades ve en el desarrollo de este programa de Bementoría? Bueno, en principio, mentor y tutor son dos figuras diferentes. No hay tiempo en 45 minutos semanales a que un tutor pueda ejercer de mentor. Y luego un buen mentor no tiene por qué conocer la materia, ¿eh? Lo que sí tiene que conocer es el funcionamiento de la UNED. Sí es cierto que en las tutorías, los alumnos que han pasado por mentoría o que conocen bien el funcionamiento de la plataforma, se les nota con respecto al resto. El resto están un poco más perdidos. El que sabe cómo funciona la plataforma, y para eso están los mentores, y sabe cómo funciona todo en la UNED en general, los exámenes, los cursos virtuales, todo ese conjunto de instrumentos que pone a nuestra disposición, ese alumno tiene muchísima ventaja con el resto. El tutor lo percibe. Yo lo percibo porque, claro, además, como fui mentor y alumno, he sido las tres cosas. Entonces tengo esa ventaja, pero el tutor que no ha sido mentor también lo percibe. Y el hecho de realizar una carrera a distancia utilizando pues esas herramientas, muchas de ellas virtuales, que facilita la propia institución, la propia Universidad Nacional de Educación a Distancia, después, en su experiencia, ve que puede ayudar al desarrollo de una carrera profesional, el conocimiento de esas tecnologías, de esa, digamos, cacharrería. Hombre, pues claro que sí, por supuesto. Es que hoy en día sería impensable no saberte manejar por un correo electrónico, por ejemplo, ¿eh? o entrar en como se le suele llamar, ¿no?, en San Google para encontrar respuestas a ciertas preguntas. Un mínimo hay que saber manejar. Y la plataforma no es difícil manejarse. La plataforma es fácil, pero es el tema de no estar acostumbrado a eso. No están acostumbrados a manejarse por ahí. Y cuesta, ¿eh? A mí me costó muchísimo, de hecho no lo conseguí. Los jóvenes entraban solos, hacían las cosas solos, pero el que ya llevaba más tiempo me buscaba en persona para empezar a intentar solventar el tema. Yo lo reconducía, pero era prácticamente imposible. Entonces dije, mire, lo importante es ayudaros. ¿Cómo? Aquí, pues aquí. Y así decidimos hacerlo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pedro Jesús Durán Sánchez, por habernos acercado su experiencia. A su disposición, muchas gracias. Gracias también a Cristina García Molina, Francisca González García, María Dolores Márquez Carrasco, José Antonio Molina Sánchez, María José Corral Carrillo, que coordina el programa de Bementoría en el Centro Asociado de la UNED en Sevilla, y Ana María Martín Cuadrado, profesora de la Facultad de Educación de la UNED, directora de este proyecto. Las entrevistas completas las tenemos en Canal UNED con sus impresiones y experiencias en esta Universidad Nacional de Educación a Distancia. Un ejemplo del empeño que muchas personas ponen día a día compaginando el trabajo, el estudio y el apoyo a los demás. Canal.uned.es. Bementoría, un programa de orientación y apoyo entre iguales para no quedarse atrás.